La cuestión gramatical. Ya habíamos dicho anteriormente entonces que la cuestión gramatical va a funcionar a nivel de la estructura del texto, ¿sí? Bien, y esto justamente es una de las cosas que nos va a servir para después ya entrar en lo que es el análisis sintáctico, porque con esto ya vamos a tener una noción un poco más amplia de cómo se va armando el texto, ¿sí? Y qué cosas nos podemos encontrar en el texto, qué estructuras, ¿sí? Qué palabras, qué funciones aparecen y cómo están relacionadas, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la cuestión gramatical también son otro tipo de recursos, ¿sí? A los que también llamamos recursos, pero en este caso gramaticales, ¿sí? Y estos recursos a mí también me van a ayudar a evitar muchas veces repeticiones. ¿Cuáles son estos recursos? Por un lado tenemos la elipsis, ¿sí? La referencia. Sepan disculpar lo que tardo en escribir porque lo estoy haciendo mirando la pantalla, no la hoja. Bien, entonces, los recursos gramaticales van a ser la elipsis, la referencia y los conectores. Vamos a empezar por los conectores, que son los más fáciles, ¿sí? La palabra conector claramente todos la conocemos, ¿sí? Los conectores más comunes por lo general son y, pero, ¿sí? Sin embargo, en consecuencia, ¿sí? Y demás. Hay un montón. Después les voy a dejar una lista con todos los conectores que tenemos. ¿Sí? ¿Para qué sirven estos conectores? Estos conectores a mí me van a ayudar a justamente unir, ¿sí? Las oraciones. Y dependiendo del conector que yo use, ¿sí? La oración va a tener un sentido distinto. Yo no puedo usar cualquier conector, ¿sí? Yo necesito saber y conocer cuáles son los conectores para poder entender, ¿sí? Qué es lo que yo me quiero expresar y mediante qué conector lo voy a expresar, porque como dijimos antes, no todos los conectores hacen referencia a lo mismo y si ponemos algún ejemplo, ahora lo vamos a ver, yo cambio el conector y obviamente el, el resultado, ¿sí? O el significado de la palabra, de la palabra no, perdón, de la oración es otro, ¿sí? No es lo mismo decir voy al colegio, pero no tengo ganas, que decir voy al colegio, aunque no tengo ganas, voy al colegio, pero no tengo ganas, voy al colegio y no tengo ganas, ¿sí? Va a ir cambiando el sentido de la oración. Bien, entonces, estos son los más fáciles. Después, como ya dije, les voy a dejar una lista con todos los conectores. Por otro lado tenemos la elipsis y la referencia. La más larga es la referencia, por eso lo dejo para el final. La elipsis, ¿sí? Esto se suele confundir. ¿Por qué? Porque tanto la elipsis como la referencia justamente tienen que ver con esto de recuperar una información, ¿sí? Pero se diferencian bastante. La elipsis, ¿sí? Piensen en, por ejemplo, el ejemplo más simple y sencillo es el sujeto tácito, ¿sí? En castellano tenemos la posibilidad de usar un verbo cualquiera, ¿sí? No sé, cantamos, ¿sí? O corrí, ¿sí? Y justamente esta posibilidad que tenemos en castellano de que el verbo ya nos indique la persona, ¿sí? Hace que esto se transforme en una elipsis. Hay muchos tipos de elipsis. Yo puedo recuperar esta información. Cantamos nosotros. Yo la recupero. No está, pero yo la puedo recuperar. Corrí. ¿Quién? Yo. ¿Sí? Esta información, entonces, no está presente. No dice yo corrí. Simplemente dice corrí. Pero yo puedo recuperar esta información, ¿sí? Gracias a la presencia del verbo. Este es un tipo de elipsis. Otro tipo de elipsis es directamente que cierta parte del texto no esté, ¿sí? Pero que ya se dijo en algún momento, entonces yo lo puedo recuperar. Por ejemplo, algunos alumnos aprobaron lengua, otros no. Bien, ¿qué pasa acá entonces? Algunos alumnos aprobaron lengua, otros no. Yo entiendo que en este otros no, lo que me falta es que
no aprobaron, ¿sí? Entonces, esto también es un ejemplo de elipsis. En conclusión, la elipsis es una ausencia, ¿sí? Una ausencia que puede ser recuperada en el texto, dentro del texto, ¿sí? Es información que yo la puedo recuperar, ¿sí? Bien. Y por último tenemos el más largo de todos, que es la referencia, ¿sí? ¿Qué pasa con la referencia? La referencia va a estar es parecida a la elipsis, pero va a estar expresada a partir del uso de pronombres, ¿sí? Espero, o no estoy segura, pero que recuerden cuáles son los pronombres, ¿sí? Nosotros tenemos pronombres personales, pronombres posesivos, pronombres demostrativos, pronombres relativos, ¿sí? Bien. Entonces, con estos pronombres, ¿sí? Ustedes piensen que el pronombre es la única palabra, ¿sí?, que existe en castellano. En castellano, ¿sí? Todas sabrán que el castellano obviamente viene del latín. Entonces, el latín tenía declinaciones y esas declinaciones, ¿sí?, tenían casos. ¿Qué pasaba con los casos? Yo, dependiendo de la función sintáctica que yo le quería otorgar, digamos, a esa palabra, ¿sí?, a partir de esa función sintáctica, la palabra tenía una terminación distinta. Hoy por hoy eso ya no se mantiene en ninguna de las palabras que usamos, ¿sí? Por ejemplo, la palabra casa va a ser siempre casa, dependiendo de la función que cumpla, no va a modificarse el final, ¿sí? Entonces, si yo digo, fuimos a la casa, circunstancial de tiempo, casa sigue siendo casa. La casa es grande, sujeto, bueno, casa sigue siendo casa, no se modifica. En cambio, los pronombres, sí, son los únicos que mantuvieron del latín, digamos, estos casos, estas modificaciones dependiendo de la función que cumplen, ¿sí? Entonces, si partimos directamente de los pronombres personales, que todas los conocemos, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿sí? Vamos a ver que este yo ya si lo quiero cambiar, si lo quiero poner en otra función sintáctica, ya no me va a quedar igual. Yo no digo a yo, sino que digo a mí, ¿sí? Y así con todos. Yo no digo a tú, sino que digo a ti, ¿sí? Algunos se mantienen, a él, a nosotros, a vosotros, a ellos, ¿sí? Y así va a pasar con todos los pronombres y con todas las funciones, ¿sí? Esto es en el caso de que yo lo quiera utilizar como término, a mí, a ti. Si después, por ejemplo, lo quiero usar como objeto directo, ¿sí?, ya no es ni yo ni mí, sino que va a ser me dijo, por ejemplo, te dijo, le dijo, nos dijo, ¿sí? Y así con todos. Les dijo. Esto también tiene, obviamente, sus... acá identificamos los objetos, ¿no?, en esta lista de pronombres, digamos, que son los pronombres personales que nos ayudan a identificar los objetos. Le para el indirecto y la y lo para el objeto directo, y acá lo mismo, las y los. Bien, entonces, y así podemos seguir. Van a ver que con los posesivos y los demostrativos nos va a pasar lo mismo. Los posesivos, si acá estamos hablando de los personales, ¿no? Y no todos, estoy haciendo un resumen rápido. Los pronombres posesivos, la palabra lo dice, ¿no? Lo que indican es la posesión de algo, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Justamente estos pronombres van a ser, por ejemplo, mi casa, ¿sí?, mis libros, tu casa, tus libros, ¿sí? O también puedo decir mío, mía, míos, ¿sí?, todas sus variantes. Tuyo, tuyas, ¿sí?, y con todas sus variantes también. Bien. Entonces, pensar siempre en esto de la posesión, porque cuando veamos en los textos el tema de la referencia, ahora van a ver por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto de la posesión, ¿sí? De quién es el objeto, quién lo tiene, objeto o lo que sea, ¿no? Bien, entonces, por acá los pronombres posesivos. Y por último, la palabra
la palabra no, los pronombres demostrativos, ¿sí? Estos pronombres, la palabra es medio rara y no tiene mucho que ver con el sentido que le damos al pronombre. Estos pronombres lo que hacen es marcar, digamos, la distancia de la persona con el objeto, ¿sí? Entonces, los pronombres que aparecen acá, o los pronombres demostrativos, son justamente esto, eso y aquello. Otra vez con todas sus variantes. Esto, esta, estas, estos, este, eso, esa, esas, eso, y así, ¿no? Con todos. Entonces, estos pronombres, ¿sí? Lo que hacen es marcar la distancia de un objeto con la persona. No es lo mismo que yo diga, esta es mi lapicera, y que si la dejo por allá o sea, arriba de la mesa, pero de la cocina, le diga a alguien, ¿no puedes alcanzar aquella lapicera? ¿Sí? Entonces, lo que va a marcar es, como digo, la distancia. Si lo tengo muy cerca va a ser esto, si lo tengo un poco más lejos va a ser eso, y mucho más lejos aquello. ¿Sí? Esa es la función, digamos, de los pronombres demostrativos. Pero bien, hasta acá lo único que hicimos fue hablar directamente de los pronombres, de cuáles eran, ¿sí? Y todavía no hablamos de cómo aparecen ahora estos pronombres como recursos dentro del texto, ¿sí? Eso vamos a hacerlo ahora en el video siguiente.